Hola a todos, soy Tamara Ratman y desde hace 10 años colaboro con el Dr. Rábago en su clínica, así como impartiendo cursos en Ceodont. Espero que os guste el tema que os exponemos hoy. El tema elegido por mí es uno de mis favoritos. En mi práctica diaria lo que más hago son tratamientos con composites y dentro del amplio abanico de tratamientos posibles con este material están los puentes de fibra de vidrio. Los puentes de fibra de vidrio, tal y como los conocemos ahora mismo, nacieron de la mano del Dr. Radigales en el año 1990, tras la aparición en el mercado de fibras de vidrio de uso odontológico, pero no fue hasta el año 93 que pudo publicar la técnica. Esa técnica la desarrolló como sustituta del conocido como puente de Maryland, como podemos ver a la izquierda, con la intención de buscar una alternativa más conservadora, ya que no es necesario el tallado de los dientes. Pero entonces, ¿qué es un puente de fibra de vidrio? Pues dicho de forma muy resumida, es una técnica que nos permite reponer un diente ausente sin la necesidad de tallar los dientes adyacentes, mediante el uso de una fibra de vidrio y un composite. Como vemos en esta imagen, tenemos una brecha en la parte superior con dos dientes adyacentes. Y en la parte inferior vemos pintado de amarillo lo que sería la fibra de vidrio y pintado de blanco el póntico hecho de resina. Las indicaciones de este tratamiento son principalmente las agenesias. En estos casos son tratamientos combinados con ortodoncia y por tanto programados. Debemos tener una comunicación directa y constante con el ortodoncista para determinar el espacio que necesitaremos para reponer los dientes. Normalmente estos casos se dan en adolescentes que acaban de terminar la ortodoncia y deben esperar unos años hasta la colocación de los implantes. También se emplean traumatismos como fracturas y avulsiones como tratamiento de urgencia. En unos casos será un tratamiento provisional, previo a la colocación de un implante, y en otros será definitivo. Todo dependerá de diversos factores que explicaré más adelante. También se emplea como provisional en periodos de osteointegración de los implantes para evitar la colocación de un parcial removible, favoreciendo la comodidad del paciente y aportándole mejora estética. En los casos en los que la colocación del implante o un puente convencional suponga un problema económico, esta técnica sería muy buena alternativa antes que ofrecer un removible. Y por último, en pacientes de alto riesgo, donde debemos ser mínimamente invasivos, ya que este tratamiento no requiere ni siquiera anestesia. Las principales características del puente de fibra de vidrio son la inmediatez, la realización en una única sesión, su carácter conservador y casi nada agresivo, su reversibilidad, la posibilidad de retoques y reparaciones y que nos deja la puerta abierta a la realización de otros tratamientos. Su éxito radica en que haya al menos 2/3 de fibra adherida al diente, consigamos buena adhesión y controlemos bien la oclusión. En cambio, que un puente de fibra de vidrio fracase se debe a errores en la adhesión, a que nos hemos apoyado en pilares incompetentes y a traumas oclusales. El 5% de los fracasos se deben a pónticos despegados, el 2% a la fractura de la fibra y el 1% a la fibra despegada. Como vemos, el principal problema de esta técnica radica en la adhesión. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos que el punto más débil es la adhesión del póntico a la fibra. En este caso, el póntico se despegó. Aquí hablamos de fracaso, pero en los puentes de fibra este término es relativo, puesto que lo peor que puede pasar es esto, que se despegue y haya que rehacer el póntico. Y si se rompe la fibra, se repone, pero nunca va a afectar a los pilares. En el puente de fibra de vidrio no existen contraindicaciones como tal, casi siempre se puede hacer, por eso vamos a hablar de limitaciones. Estas limitaciones son los pilares incompetentes o periodontales, aunque en estos casos lo podemos hacer, pero siempre debemos avisar al paciente de que por la movilidad de los pilares es más probable que se despegue el puente o se fracture, teniendo que acudir a la consulta a repararlo. Normalmente es algo que aceptan muy bien, puesto que la alternativa, que es la exodoncia o los implantes, no es fácil de asumir. En los sectores posteriores hay que tener mucho cuidado con el diseño del puente y sobre todo tendremos que dejar el póntico totalmente fuera de oclusión. En casos de maloclusiones y bruxismo, la complicación radica también en el diseño y la oclusión. Otra limitación es la dificultad para aislar de la humedad.
Esto sucede sobre todo en los puentes de fibra inmediatos a una extracción, lo cual solo es preocupante si el puente de fibra va a ser a largo plazo. Y por último, y no menos importante, la habilidad del profesional. Es una técnica que requiere formación y mucha preparación por nuestra parte. Por ello, os invitamos a participar en nuestro curso de composites, donde podréis poner en práctica esta técnica sobre Fantoma. Por tanto, podemos decir que los fundamentos del puente de fibra de vidrio son 4. Los pilares, el póntico, la fibra y la oclusión. Los pilares, que deben ser competentes por lo general y naturales, es decir, no deben ser porcelanas por la dificultad de conseguir una buena adhesión de la fibra a la cerámica. Además, debemos tener al menos uno a cada lado de la brecha, y aún así, cuanto más nos extendamos o más dientes abarquemos, mejor. Las coronas clínicas deben ser lo suficientemente grandes como para alojar al menos 2/3 de la anchura de la fibra, y deben permitir la higiene entre pilares y fibra, y como he dicho antes, favorecer la adhesión. El póntico debe realizarse mediante la técnica de sándwich o de la viga y debe abrazar la fibra hacia palatino, quedando fuera de oclusión. ¿Pero qué es la técnica del sándwich o de la viga? Pues esta técnica consiste en la colocación de 2 tiras de fibra de vidrio, una por vestibular y otra por palatino, con una masa de composite entre ellas, la cual aportará firmeza a la estructura. Esta estructura adquirirá la forma de una viga en Y y así ganaremos resistencia y superficie de adhesión, puesto que además de las superficies palatinas de los dientes pilares, tendremos las superficies interproximales y vestibulares adyacentes a la brecha. En estas imágenes vemos la tira de fibra palatina en amarillo, otra tira por vestibular y entre medias estaría el composite. Y vemos cómo forman, que está pintado en rojo, una forma de doble Y, como una viga, que apoya en vestibular y palatino de ambos pilares de la brecha. Si vemos un corte sagital, vemos perfectamente la forma de Y con el composite entre medias de las 2 tiras de fibra pintadas en amarillo. En esta imagen vemos cómo debería ser la limpieza del póntico con una seda de tipo superfloss, como la de Oral-B. La seda pasa entre el póntico y el pilar y se mueve de un lado a otro para limpiar bien entre la encía y el póntico. En cuanto a la fibra, hay varios tipos como veremos enseguida, pero lo importante no es la marca o el modelo, sino seguir un protocolo de adhesión correcto, conseguir que se empape bien de resina si no viene ya impregnada, evitar la formación de burbujas al colocarlas sobre las superficies dentales y, en algunos modelos, proteger la cara palatina con un composite fluido, puesto que algunas se deshilachan y se degradan si no lo hacemos. En cuanto a la oclusión, debemos ajustarla reproduciendo al máximo todos los movimientos posibles. Además, es importante que en el momento de la planificación nos aseguremos de que tenemos al menos 2 milímetros de espacio interoclusal para alojar la fibra. ¿Qué tipos de fibra de vidrio encontramos en el mercado? Pues, por ejemplo, de la casa Polidentia tenemos la fibra splint, que se presenta en forma de cinta de 4 milímetros de ancho y es muy delgada. Para su uso es necesario impregnarla en resina líquida sin carga y hay que aplicar varias capas de cinta, hasta 6 u 8, para lograr una estructura suficientemente resistente. De esa misma marca tenemos la fibra splint ML o multilayer, que lleva 6 capas de fibra cosidas entre sí. Más adelante veremos un caso donde la realización del puente se ha hecho con esta multilayer y se ve perfectamente la costura. La pega de esta fibra es que el tejido es muy compacto y cuesta mucho que se impregne en resina, lo cual puede comprometer la resistencia. También podemos encontrar la fibra Splint Aid, una fibra dentro de un frasco con resina. El inconveniente es que nunca podremos saber cuánta fibra nos queda y además solo trae 12 centímetros. De la casa Exclusivas Dentales tenemos la Ribbon THM, que es una cinta, pero en este caso no es de fibra de vidrio, sino de polietileno tratado con plasma frío. Es bastante más gruesa que la fibra splint y no es preciso poner tantas capas. Su inconveniente es que al ser más gruesa también es más rígida y resulta más difícil de adaptar al contorno de los dientes.
Hay que empaparla también en resina líquida y hay que cubrir la cara que se va a adherir con un fluido para que rellene los pequeños defectos de adaptación que puedan quedar entre el diente y la fibra. Se presenta en 4 anchos, 2, 3, 4 y 7 milímetros. También existe la Ribbon Ultra, que es más delgada, de 0,12 milímetros, lo cual favorece notablemente su adaptación. De la casa GC tenemos la Everstick CB, que es un haz de 4000 fibras en un diámetro de 1,6 milímetros, que se puede aplastar para convertirla en una cinta de 3-4 milímetros de ancho, y es excelente para puentes. La Everstick Net es una lámina en forma de rectángulo de 5 por 6 centímetros, muy fina, solo de 0,06, transparente, resistente e imposible de deshilachar. Viene ya impregnada en resina y se manipula muy bien. Se corta fácilmente con cualquier tijera y dadas sus dimensiones podemos servirnos cada vez el ancho y el largo que más nos convenga. De la casa Dentapreg tenemos una en forma de cinta con fibras paralelas o entretejidas, según el modelo. Viene impregnada en resina y se presenta en anchos de 2, 3 y 5 milímetros. Se manipula bien, pero se dificulta un poco su adaptación por su rigidez. Viene en cajas de 3 y 8 tiras de 50 milímetros envasadas en blisters individuales. Boco tiene la Grand Tech, que solo se presenta en forma de haz y también viene impregnada en resina. Y por último tenemos de Micerium la Tender Fiber, que también viene en forma de haz. Pero la pregunta, ¿cómo hacemos un puente de fibra de vidrio? Lo primero es tener claro que no debemos tallar los dientes. Si tenemos que hacerlo, no elegiremos un puente de fibra de vidrio. Debemos limpiar la superficie de los dientes por vestibular y palatino con un cepillo abrasivo o una fresa diamantada de grano fino. Después procederemos a aplicar el protocolo de grabado ácido y adhesión sin olvidarnos de tratar también las superficies proximales y vestibulares de los dientes adyacentes. En la primera imagen vemos que tenemos que medir primero la cantidad de fibra que vamos a necesitar con una sonda periodontal, una punta de gutapercha o de papel y la cortaremos. La impregnaremos bien en resina líquida sin carga y la llevaremos a boca con 2 pinzas. La adaptaremos bien y polimerizaremos. Una vez polimerizada la fibra, introduciremos una tira de acetato cortada en punta de flecha entre la encía y la fibra de vidrio para que el resto de la restauración quede a ese nivel con un pulido perfecto. En el punto 2 colocaremos una masa de composite sobre la fibra palatina y antes de polimerizar colocaremos otra tira de fibra sobre la masa, por vestibular. La adaptaremos bien con unas pinzas haciendo presión hacia palatino y polimerizaremos. Como vemos en el punto 3, ahora es cuando tendremos lista nuestra viga de soporte del póntico. Pintado en rojo vemos la forma que adquiere la fibra de vidrio a nivel de la brecha. Y en el cuarto punto ya solamente nos quedaría construir el póntico con los composites seleccionados. No nos olvidaremos de extendernos hacia palatino, sin necesidad de reconstruir el cíngulo y facilitar así la higiene. Después, una de reconstruir el póntico, ya podemos retirar la tira de acetato. Ahora voy a pasar a enseñaros algún caso clínico. El primero de todos es este, que fue mi primer caso hace ya 15 años, de una paciente joven que había perdido el 11 en un accidente y mientras pudo reunir el dinero para la cirugía, mantuvo la estética con un puente de fibra en el 11 y una carilla de composite en el 12. Previamente estuvo llevando un retenedor con un diente de resina en el hueco del 11. Este segundo caso es una paciente que tiene ya cerca de los 40 años, que llevaba desde pequeña 3 puentes de Maryland en el 12, el 22 y en 31 y 41. Como se puede apreciar, hay 2 problemas estéticos. Uno, la transparencia gris de borde en 11 y 21 debido al metal del Maryland, y el otro es la discrepancia de tamaño entre los centrales y los laterales, al igual que sucede en los inferiores, debido al paso del tiempo. Al retirar el Maryland del 12, se puede apreciar cómo ya mejora la estética del 11. Ha desaparecido la tonalidad gris del tercio incisal.
Aquí podemos ver el resultado final con los puentes de fibra superiores terminados. La tira de acetato de la que os hablaba antes sirve para conseguir apoyar el póntico en la encía y que dé la sensación de que el diente emerge de ella, además de conseguir un excelente pulido en esa zona donde nos sería imposible acceder con fresa o disco. Aquí tenéis el resultado final en sonrisa. Es una sonrisa disarmónica, no es perfecta, pero ella no quiso modificar nada más. Este fue el resultado del puente inferior y en esta imagen quiero que os fijéis en la cara lingual donde no he reconstruido los cíngulos para facilitar la higiene. Este es un caso de puente de fibra directo post-extracción dental. Aquí el principal problema radica en el control del sangrado, que nos puede interferir en la adhesión y puede causar alguna alteración del color. Por eso es conveniente mantener al paciente haciendo compresión con una gasa mientras recogemos todo el material de cirugía y preparamos el gabinete para la restauración. A la derecha vemos el resultado final después de hora y media de tratamiento, exodoncia incluida. Este también es un caso post-extracción por fractura de la raíz. Por ser una urgencia y no disponer del tiempo suficiente, decidí cortar la corona, acondicionarla como cualquier diente y ferulizarla a 12 y 21 de forma provisional mientras cicatrizaba la zona y organizábamos la cita para el definitivo. En este caso es definitivo porque la paciente no quiere ponerse un implante. Como vemos a la izquierda, y tenemos su corona cortada, separada de la raíz, ferulizada a 12 y 21, podemos apreciar los puntos. Y en la imagen de la derecha vemos el tratamiento definitivo terminado. Se aprecia el resultado final viendo cómo el diente queda perfectamente integrado en la boca. En esta vista quiero que apreciéis la adaptación palatina. Debemos dejar espacio en las troneras para la higiene con el superfloss o los interdentales. En este caso sí que reconstruí el cíngulo del 11 porque iba a ser definitivo y así la paciente se sentiría más cómoda. ¿Veis? Este es el diente reconstruido, prácticamente no se distingue del diente natural y vemos más abajo la reconstrucción del cíngulo. Este es el caso que os enseñaba antes del póntico despegado, que era un puente de fibra que llevaba muchos años en boca, pero por eso mismo decidí rehacerlo de nuevo. No me fiaba mucho del estado de esa fibra. A la derecha vemos el resultado final y ahí quiero poner especial atención en la zona gingival, en cómo de adaptada debe quedar. En este caso perdí las fotos del inicio y solo pude conservar la final, así que creedme cuando os digo que aquí hay un puente de fibra. El puente de fibra es el 41. Os pongo esta imagen para que veáis de qué manera puede llegar a integrar un puente de fibra en la boca. Y este es otro ejemplo de puente de fibra, en este caso doble, del cual también perdí las fotos iniciales. Ambos dientes son un puente de fibra y los hice pues, con la posición que tenían los dientes originales, con apiñamiento. La idea es conservar al máximo la estética inicial del paciente. Y por último, os presento un caso bastante complejo de una paciente de 90 años remitida por una compañera, la doctora Tello, con fractura coronal de 43, 42 y 41, caries en 44 y en cervical de 31 y 32. Por la situación clínica de la paciente se decidió no realizar extracciones ni fabricar un esquelético. Decidimos intentar mantener sus dientes y restaurarlos con un puente de fibra de vidrio triple. Las condiciones eran favorables por la oclusión y porque contábamos con al menos 3 pilares, 32, 31 y 44. Incluso podíamos incluir un cuarto pilar, el 43, reconstruyéndolo previamente. La mayor dificultad en este caso fue el aislamiento. En este caso, el primer paso fue reconstruir 44, 43 y tratar las caries cervicales de 32 y 31, como podemos ver en la imagen. También sellé los restos radiculares de 42 y 41. Después de preparar los pilares, procedí a colocar la fibra, en este caso la multilayer de Polidentia, adhiriéndola por lingual de 44 al muñón reconstruido del 43, por lingual de 31 y por lingual de 32. En la imagen vemos cómo la multilayer presenta una costura, como os decía antes, para unir las 6 capas de fibra.
Y vemos que viene con unas pinzas transparentes que sirven para adaptarla mejor a la zona interproximal y para permitir el paso de la luz. Después colocaríamos la fibra vestibular y pasaríamos a reconstruir los pónticos, siendo este el resultado final. Aquí tenemos el antes y el después. En un siguiente o segundo capítulo pondremos un vídeo de un puente de fibra realizado sobre paciente. Iré explicando paso a paso para que veáis cómo se realiza en vivo. Por último, dar las gracias al Dr. Rago por su confianza, al Dr. Radigares por sus enseñanzas, a la Clínica CEOSA, Ceodón Cursos y recordaros que nos quedemos en casa. Nos vemos pronto por las calles. Un saludo.